¡Hey, humano curioso! Empieza una hora de Pancho Express. Aterrizo en Egipto, un lugar donde historia, religión y misterio se mezclan en cada rincón del desierto. ¿Has visto ese ojo que aparece en todas partes de Egipto? Sí, el ojo de Horus. No era solo decorativo, era un símbolo de protección médica y poder místico. Lo usaban incluso en recetas de medicina. Los faraones no eran siempre hombres. Hubo mujeres faraonas, como Hatshepsut, que gobernó con más poder que muchos reyes. Y sí, se ponía barba postiza. Lo medían todo con una cuerda. Se llamaba codo real, y medían templos, tumbas y hasta cultivos. Precisión egipcia con cero tecnología digital. Los gatos eran sagrados. Los gatos eran tratados como dioses. Si matabas uno, pena de muerte. Y algunos tenían hasta joyas. Inventaron el primer papel. Los egipcios ya escribían en papiro hace más de 3000 años. Lo enrollaban como si fueran cómics antiguos. Y hasta tenían archivadores en sus templos. No todas las momias eran humanas. Momificaban gatos, ibis, toros y hasta cocodrilos. Y todo por razones religiosas o como ofrendas a los dioses. Su civilización duró más de 3000 años. Imagina mantener una cultura viva más de 3 milenios. Nosotros cambiamos de moda cada 6 meses. Ellos lo mantuvieron siglos. Los antiguos egipcios ya usaban pasta de dientes. Mezclaban ceniza, cáscara de huevo y mirra para mantener sus dientes limpios. ¿Sabías que tenían un dios para casi todo? Más de 2000 divinidades diferentes. Había uno para el sol, otro para el caos y hasta uno para proteger el hígado. El río Nilo era como su autopista. Por ahí viajaban, comerciaban y hasta cultivaban. Sin ese río, Egipto simplemente no habría existido. Las pirámides no están puestas al azar. Están alineadas con los puntos cardinales con una precisión casi perfecta. Todo eso, solo mirando las estrellas. El maquillaje egipcio no era solo por estética. El delineado negro protegía del sol y evitaba infecciones oculares. Un 2x1 muy útil. La primera cerradura del mundo también la inventaron ellos. Era de madera y ya usaban llaves con pasadores, antiguos pero modernos. Muchas tumbas tenían trampas y maldiciones escritas. Algunas advertían que quien las profanara sería devorado por cocodrilos en el más allá. Vamos, que no era buena idea jugar al explorador. Cleopatra no era egipcia. Aunque fue la última faraona de Egipto, en realidad era de origen griego, descendiente de los Ptolomeos, seguidores de Alejandro Magno. El calendario egipcio tenía 365 días, dividido en 12 meses de 30 días más 5 días festivos, casi como el nuestro, y lo usaban para predecir la crecida del Nilo. Los antiguos egipcios ya hacían prótesis médicas. Se han encontrado dedos de pie artificiales en momias. Los antiguos egipcios usaban miel como medicina. La aplicaban en heridas y quemaduras por sus propiedades antibacterianas. También la incluían en fórmulas médicas escritas en papiros. Muchas tumbas tenían trampas y maldiciones escritas. Algunas advertían que quien las profanaran sería devorado por cocodrilos en el más allá. Vamos, que no era buena idea jugar al explorador. Y por último, ¿qué bebían casi todos los días? Cerveza. Les gustaba tanto que se usaba como forma de pago para los obreros.
Mi viaje me lleva ahora a rincones del mundo a los que casi nadie puede acceder. Lugares cerrados, ocultos y llenos de misterio, donde cada paso está prohibido y cada secreto espera ser descubierto. La Isla de las Serpientes, en Brasil. Su nombre no es una metáfora. Aquí hay una serpiente por cada metro cuadrado. La víbora de la isla tiene un veneno tan potente que disuelve carne humana. Por eso está completamente prohibido el acceso. Pasamos a la bóveda global de semillas de Svalbard, en Noruega, un lugar diseñado para salvar la humanidad. Aquí se guardan millones de semillas de todas las especies vegetales conocidas. Por si ocurre un apocalipsis, solo científicos autorizados pueden entrar. ¿Sabías que en Estados Unidos hay una bóveda aún más secreta? Se llama Iron Mountain. Allí se guardan documentos históricos, archivos de empresas como Warner Bros. O incluso la Constitución original de Estados Unidos. Nadie puede entrar sin autorización. En Japón, la isla de Hashima es un pueblo fantasma en medio del mar. Fue una mina de carbón abandonada en los años 70. Y ahora es tan peligrosa por su deterioro que solo se permite el acceso a ciertas partes con guía. Seguimos con el Área 51. Oficialmente es una base militar, pero todos sabemos que allí pasan cosas raras. Avistamientos ovni, experimentos secretos, tecnología alienígena. ¿La verdad? Nadie lo sabe. Y si te acercas, los militares te sacan volando. En Corea del Norte hay un edificio de 105 pisos llamado el Hotel Ryugyong. Es el más alto del país, pero nunca ha sido abierto al público. Se empezó a construir en el 1987 y sigue cerrado. ¿Por qué? Nadie lo explica. El Vaticano también tiene su lado secreto. La Biblioteca Apostólica contiene documentos que datan del siglo I, pero la mayoría están fuera del alcance de cualquier mortal. Solo unos pocos académicos con permiso especial pueden verlos. Cambiamos de continente. En la India está la cámara B del templo Padmanabhaswamy. Está sellada con una puerta de metal sin cerradura. Se cree que guarda una maldición y un tesoro inimaginable. Nadie se atreve a abrirla. En Rusia, el Metro 2 es una red de túneles secretos bajo Moscú que se dice conecta con búnkers del gobierno y del Kremlin. Oficialmente no existe, pero los rumores son demasiado detallados para ser mentira. En Estados Unidos, Fort Knox guarda las reservas de oro del país. Su seguridad es tan extrema que nadie sabe con certeza cuántas personas han entrado ahí desde su creación. Volamos a la isla de Poveglia, en Italia. En la Edad Media era un hospital para la peste, luego un manicomio. Hoy está tan llena de leyendas de fantasmas que está prohibido el acceso por riesgo psicológico y físico. En Australia, el santuario de Pine Gap es una base de vigilancia de inteligencia conjunta con Estados Unidos. Nadie sabe realmente qué se hace ahí, solo que las cámaras y satélites están apuntando al cielo. En Francia, las catacumbas de París son parcialmente accesibles, pero el 90% de su red subterránea está completamente cerrada. Existen mapas secretos y entradas ocultas. Y sí, hay quien se ha perdido dentro y jamás ha salido. En China, el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, el de los guerreros de terracota, aún no ha sido abierto del todo. Por respeto, dicen. Pero también porque temen que al hacerlo se pierda información clave. ¿O será que hay algo más? En Groenlandia, la base Camp Century fue una instalación militar secreta bajo el hielo. Se abandonó y hoy está completamente sellada, pero sus residuos nucleares permanecen allí. Hay una isla en el Pacífico llamada North Sentinel. Está habitada por una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización moderna. Si alguien intenta acercarse, lo atacan. El gobierno indio ha prohibido su visita para proteger a la tribu y a ti. En Londres, hay una estación de metro oculta, Down Street. Se usó durante la Segunda Guerra Mundial como búnker. Hoy es inaccesible al público y se mantiene cerrada por razones de seguridad. Y en Escocia, el castillo de Balgonie tiene una torre que ha estado cerrada durante siglos por apariciones fantasmales. Los pocos que han entrado no quieren volver a hacerlo. Por último,
Volvemos a Estados Unidos con el archivo secreto de la Iglesia Mormona en Utah. Contiene miles de millones de registros genealógicos y religiosos. Solo un número muy reducido de personas tiene acceso. Ahora, continuamos con el viaje. A veces el camino no lleva a certezas, sino a dudas. Ahora entro en un mundo de enigmas y misterios reales, donde algunas historias nunca fueron explicadas y la lógica se queda corta. En 1948, un hombre fue hallado sin vida en la playa de Somerton, en Australia. Iba vestido elegantemente, sin heridas visibles, sin etiquetas en la ropa y con una nota críptica en el bolsillo que decía Tamam Shud, que significa terminado en persa. Hasta hoy, nadie sabe quién era ni cómo murió. Y eso no es lo más raro. Cuando encontraron un libro vinculado al caso en el coche de un testigo, faltaban páginas y había un mensaje cifrado dentro. Otro caso igual de extraño es el de las piedras de Dropa. Se descubrieron en una cueva del Tíbet y tienen forma de disco, como vinilos antiguos, pero con una espiral de símbolos que nadie ha logrado descifrar del todo. Algunos aseguran que cuentan la historia de una civilización venida del espacio, pero lo cierto es que nadie puede confirmar su origen. Y si te hablo de lugares misteriosos, no puede faltar la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. Más de 60 metros de profundidad, túneles, habitaciones, ventilación, todo tallado en piedra. ¿Pero quién la construyó? ¿Para qué? ¿Y cómo lograron hacerlo sin tecnología moderna? Aún no hay respuesta. Viajamos ahora al Triángulo de las Bermudas. Barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. ¿Corrientes marinas? ¿Errores humanos? ¿Fenómenos magnéticos? Hay teorías para todos los gustos, pero ninguna que lo explique del todo. El misterio sigue tan vivo como hace décadas. En 1908, una explosión masiva arrasó 2.000 metros cuadrados de bosque en Tunguska, Siberia. No hubo cráter, no hubo impacto, se dice que fue un meteorito, otros apuntan a energía alienígena. Cualquiera que haya sido la causa, no dejó huellas claras. ¿Y qué hay del manuscrito Voynich? Un libro antiguo con ilustraciones de plantas que no existen, mujeres flotando y una escritura que nadie ha podido traducir. Se ha intentado todo, desde inteligencia artificial hasta expertos en criptografía, pero nada. Saltamos a la civilización del Valle del Indo. Fue tan avanzada como Egipto o Mesopotamia, pero desapareció misteriosamente. Su sistema de escritura aún no ha sido descifrado y no hay pruebas concluyentes de guerra ni catástrofes. Simplemente se esfumó. Hablando de construcciones imposibles, ¿quién puso las piedras de Stonehenge en su sitio? Pesan toneladas y fueron transportadas desde más de 200 kilómetros. ¿Sin grúas, sin ruedas? ¿Fue tecnología perdida, fuerza bruta o algo más? ¿Sabías que en el siglo XVI, un grupo de colonos británicos desapareció por completo en la isla de Roanoke? La única pista que dejaron fue una palabra tallada en un árbol, Croatoan. Nunca se encontró rastro de ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un avión militar estadounidense despegó del Pacífico con su tripulación, pero nunca regresó. Años más tarde fue hallado en mitad de la selva sin rastro de los soldados. Los cinturones estaban abrochados, pero no había ni una huella humana alrededor. ¿Desaparecieron? ¿Se los tragó la selva? En el norte de Escocia, los restos de un fuerte llamado Broch muestran una estructura tan avanzada que no se entiende cómo fue construida hace más de 2000 años. Sin maquinaria, sin documentos. Su diseño es tan sofisticado que aún desconcierta a los arqueólogos. A orillas del lago Michigan, en Estados Unidos, se encontraron grabadas en roca una serie de figuras similares a las de Stonehenge, pero bajo el agua. Lo más extraño
Entre ellas, hay una que parece un mastodonte, un animal extinto hace más de 10.000 años. ¿Quién dejó esas marcas ahí? Los manuscritos del Mar Muerto, aunque famosos por su contenido religioso, también contienen referencias a criaturas extrañas y conocimientos que no encajan con la época. Algunos pasajes están escritos en códigos que nadie ha podido descifrar del todo. ¿Qué secretos siguen ocultos en esos rollos? En China, las pirámides de Xi'an permanecieron en secreto durante siglos. Algunos creen que son más antiguas que las egipcias. Lo sorprendente es que el gobierno no permite explorarlas con profundidad. ¿Qué se esconde bajo esos montículos? Y terminamos con una de mis favoritas. En Nazca, Perú, hay geoglifos gigantes que solo se ven desde el aire. Líneas rectas perfectas, figuras de animales, humanos, hechas por una cultura que no tenía cómo volar. Entonces, ¿por qué las hicieron así? ¿Para los dioses? ¿Para visitantes de otros mundos? Mi viaje me lleva ahora a un imperio que cambió el rumbo del mundo. Un lugar de conquistas, poder y ambición, donde cada piedra fue testigo de la grandeza y la caída de una civilización legendaria. ¿Sabías que los romanos tenían su propio Facebook en piedra? En Pompeya se han encontrado mensajes grabados en las paredes, desde declaraciones de amor hasta insultos entre vecinos. Era el muro literal de publicaciones públicas y sin moderación. Los gladiadores, esos luchadores feroces que hemos visto en películas, no siempre peleaban a muerte. En realidad, muchos eran celebridades con fans, contratos y hasta merchandising de la época. Algunos eran tan famosos que vendían aceite con el sudor que recolectaban después del combate. ¿Y qué hay de las togas? No eran tan comunes como pensamos. Solo los ciudadanos romanos podían usarlas, y además eran incómodas y difíciles de poner. La mayoría prefería túnicas sencillas para el día a día. Así que no todos iban por ahí envueltos como burritos de tela. Hablemos del Coliseo. Ese coloso de piedra no solo albergaba combates, también se inundaba para hacer batallas navales. Batallas acuáticas en pleno centro de Roma. Lo llenaban con agua y traían barcos de verdad. El espectáculo era más épico que cualquier final de serie. Los emperadores romanos podían ser tan excéntricos como peligrosos. Calígula, por ejemplo, quiso nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Le construyó una casa, lo vestía con mantas de púrpura y hasta tenía sus propios sirvientes. Los romanos usaban orina como producto de limpieza. Sí, la recogían de baños públicos y la utilizaban para blanquear la ropa. La razón es que contiene amoníaco, un potente agente limpiador. Lo que hoy es asqueroso, ayer era limpieza top. En cuanto al sistema de correos, los romanos lo tenían todo pensado. Usaban relevos de caballos para entregar mensajes a lo largo del imperio. Podían recorrer más de 80 kilómetros en un solo día, algo impresionante para la época. ¿Te suenan los vomitorios? No eran lugares donde la gente iba a vomitar, como muchos creen. Eran salidas en los teatros y estadios para evacuar rápidamente al público. Ingenieros desde siempre, los romanos sabían cómo mover masas sin caos. ¿Sabías que muchas de sus carreteras aún existen hoy en día? Tan bien construidas estaban que todavía se pueden recorrer a pie o incluso en coche. El dicho "todos los caminos llevan a Roma" no era solo poesía, era pura infraestructura. Los romanos también inventaron el hormigón. Con él levantaron puertos, templos, acueductos. Algunos siguen en pie 2000 años después. Nuestro cemento moderno se desmorona antes. Así que, sí, sabían lo que hacían. Y como buenos supersticiosos, llevaban amuletos fálicos colgando del cuello, en las puertas de casa o incluso en las tiendas. Creían que protegían contra el mal de ojo. Así que si ves una escultura extraña en ruinas romanas, ya sabes lo que es. Los romanos eran auténticos fanáticos de los baños públicos. Pero no solo iban a limpiarse, era un evento social. Imagina un spa con gimnasio, biblioteca, sala de masajes y chismes incluidos.
Algunos baños podían albergar a miles de personas al mismo tiempo. ¿Sabías que los romanos tenían comida rápida? En las calles de Roma abundaban los thermopolia, algo así como restaurantes express donde vendían comida caliente a los transeúntes. Algo muy útil ya que muchas casas no tenían cocina. La moneda romana no solo servía para comprar, también era una herramienta de propaganda. En ellas se grababan los rostros de emperadores, dioses o victorias militares. Así, cada transacción era un recordatorio del poder del imperio. Publicidad nivel épico. Su sistema de alcantarillado, llamado Cloaca Máxima, fue una maravilla de la ingeniería. Construida hace más de 2500 años, sigue existiendo hoy. No solo evacuaban aguas sucias, también mantenían la ciudad ventilada y libre de olores. Y por si fuera poco, los romanos ya jugaban al "yo lo tuve primero". Inventaron un sistema de calefacción por suelo radiante, el hipocaustum. El aire caliente circulaba bajo el suelo gracias a hornos que lo impulsaban. Una casa calentita sin radiadores. Tecnología del siglo I. Mi viaje continúa hacia una guerra que redefinió el mundo. Porque incluso en los momentos más oscuros, la historia guarda curiosidades inesperadas. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial se entrenaron palomas mensajeras para entregar información secreta? Una de ellas, llamada G.I. Joe, salvó a más de 1000 soldados al llevar un mensaje a tiempo que evitó un bombardeo aliado por error. Los tanques rusos T-34 eran tan resistentes que muchos soldados alemanes los apodaban pesadillas de acero. Algunos seguían funcionando incluso después de recibir varios impactos directos. Su diseño influyó en los tanques modernos durante décadas. En un intento desesperado, los japoneses lanzaron globos bomba hacia Estados Unidos usando corrientes de aire. Aunque suena increíble, uno de esos globos llegó hasta Oregón y provocó la única muerte civil en suelo estadounidense durante la guerra. El ejército británico creó una unidad secreta de artistas y creativos conocida como el Ejército Fantasma. Fabricaban tanques inflables, efectos de sonido y señales falsas para confundir al enemigo. Ganaron batallas sin disparar una sola bala. En el día D, los aliados usaron una técnica insólita. Lanzaron tanques anfibios que nadaban hacia la playa. Muchos se hundieron antes de llegar, pero los que sobrevivieron fueron clave para tomar posiciones rápidamente. Los soldados alemanes llevaban una píldora de cianuro oculta en la solapa o en objetos personales, como anillos huecos. Era su seguro por si caían prisioneros. Lo más inquietante es que muchos de esos dispositivos todavía aparecen en excavaciones. Durante la guerra, los británicos interceptaron tantos mensajes alemanes que crearon Bletchley Park, una base secreta donde trabajaron miles de personas, incluyendo Alan Turing, que ayudó a descifrar el código Enigma. Se dice que esto acortó la guerra al menos 2 años. En 1943, los aliados intentaron engañar a los nazis con el operativo Carne Picada. Usaron el cadáver de un hombre disfrazado de oficial británico, con documentos falsos. Los alemanes cayeron en la trampa y desviaron tropas, creyendo que invadirían Grecia. Winston Churchill tenía un refugio secreto bajo tierra llamado el War Rooms. Desde ahí dirigía al Reino Unido mientras bombardeaban Londres. Hoy ese lugar es un museo intacto, con su taza de té aún en la mesa. Algunos prisioneros de guerra hicieron túneles tan largos que cruzaban todo un campo. El más famoso fue en el Stalag Luft 3, donde más de 70 hombres escaparon en lo que se conoce como la Gran Evasión, inspiración de películas y libros. En plena guerra, los nazis intentaron construir un cañón tan grande que pudiera disparar proyectiles desde Francia hasta Londres. Se llamaba el cañón V3. Y aunque nunca se usó completamente, su sola existencia asustó a los aliados por su alcance imposible. Hubo un grupo de mujeres espías conocidas como las chicas del PSOE, que trabajaban tras las líneas enemigas. Se entrenaban en sabotaje, explosivos y mensajes cifrados. Muchas fueron esenciales para los movimientos de resistencia en Francia y Polonia.
La batalla de Stalingrado no solo fue una de las más sangrientas, también se peleó casa por casa, planta por planta. Algunos edificios cambiaron de manos más de 10 veces en un solo día. Fue una lucha encarnizada, donde cada metro costaba cientos de vidas. El alcohol se convirtió en una moneda más valiosa que el dinero en muchas trincheras. Los soldados intercambiaban cigarrillos, chocolate y botellas para conseguir favores o mejorar su equipo. Las raciones incluían incluso ron y whisky en algunos ejércitos. En Japón, existieron los famosos kamikaze, pilotos que se lanzaban voluntariamente contra barcos enemigos. Lo que no muchos saben es que se les hacían rituales de despedida, cartas y fotos antes de partir, como si ya estuvieran muertos en vida. En Noruega, un pequeño grupo de saboteadores logró detener el desarrollo de armas nucleares alemanas destruyendo una planta de agua pesada. Esa operación secreta, llamada Gunnerside, cambió el rumbo de la historia y evitó que Hitler tuviera la bomba. Los prisioneros británicos del campo Colditz construyeron un planeador en secreto para escapar volando. Lo armaron con piezas de cama, ropa de cama y pegamento casero. Aunque no se llegó a usar, el solo hecho de haberlo construido es asombroso. Ahora cruzo una frontera invisible, un lugar donde la ilusión manda y lo imposible parece real. A veces, lo que creemos ver no es lo que realmente ocurre. El truco de la mujer flotante lo popularizó Harry Blackstone. La ayudante se eleva lentamente del suelo y gira en el aire sin cables visibles. Años más tarde, magos modernos mejoraron la técnica haciendo que flotara incluso rodeada por un aro de metal. Todo apunta a un ingenioso uso de contrapesos y estructuras ocultas. La espada atravesando el cuerpo no pierde vigencia. El mago atraviesa a su asistente con una espada o incluso con múltiples cuchillas. Lo más impresionante es cuando el cuerpo parece dividirse y al final la persona se levanta como si nada. Hay versiones con cajas transparentes y otras sin cajas en absoluto. El truco de los anillos chinos es tan antiguo como hipnótico. Varios aros metálicos sólidos se entrelazan y se paran mágicamente ante los ojos del público. Aunque parece simple, requiere una coordinación y técnica impecables para lograr el efecto sin revelar el secreto. La caja de espadas también es un clásico. Una persona entra en una caja y el mago la atraviesa con múltiples espadas por todos los ángulos. Luego, al abrir la caja, la asistente sale ilesa. Algunos sospechan de compartimentos ocultos, pero la ejecución sigue dejando a todos atónitos. El famoso cambio de lugar instantáneo. Lo han hecho desde Houdini hasta magos modernos. Dos personas intercambian lugares en una fracción de segundo, a veces entre una jaula y una plataforma cerrada. Es uno de los trucos que más confunde al público por su rapidez. El truco del coche apareciendo en escena ya es una marca de los grandes espectáculos. Una tela cae al suelo y de repente, un coche de tamaño real está ahí. Se usan espejos, plataformas giratorias y humo. La cortina mágica permite que alguien desaparezca simplemente al caminar detrás de una tela por unos segundos. Al retirarla, ya no hay nadie. El mago Chris Angel llevó al límite el truco del corte y reencuentro. Cortaba su propio cuerpo en dos mitades, dejaba que la parte inferior caminara sin la superior y luego se reunía de nuevo. Aunque es claramente una ilusión, su realismo sigue impresionando. La cuerda india es uno de los trucos más antiguos y misteriosos de la magia oriental. Se dice que un mago lanzaba una cuerda al aire y ésta se quedaba rígida, permitiendo a un niño subir por ella, y luego desaparecer. Aunque muchos creen que es una leyenda urbana, ha cautivado a generaciones enteras. El truco de la lectura de mentes. Algunos magos logran adivinar pensamientos, números, nombres o dibujos hechos por el público. Ya sea por lectura fría, técnicas de sugestión o ayuda externa, la sensación es de magia pura. El levitador de Nueva York fue una sensación en las calles. Un ilusionista flotaba varios centímetros sobre el suelo sin ningún soporte visible.
Aunque algunos piensan que usaba una estructura oculta, el efecto dejaba a la gente con la boca abierta. David Blaine se ganó la fama con desafíos extremos como estar enterrado vivo durante una semana o pasar 44 días suspendido en una caja transparente sin comer. Su magia mezcla resistencia física y técnicas psicológicas que hacen dudar de lo que es real. La desaparición de la Estatua de la Libertad, ejecutada por David Copperfield, es una de las mayores ilusiones de todos los tiempos. Con una audiencia en directo y cámaras de televisión, hizo que el monumento desapareciera por completo durante minutos. El truco del barco fantasma, realizado en espectáculos modernos de magia con proyecciones holográficas, logra hacer aparecer una embarcación completa en el escenario, con tripulación incluida. Parece sacado de Piratas del Caribe, pero es real, o casi. Harry Houdini hizo historia escapando de esposas, celdas, tanques de agua y camisas de fuerza colgado de grúas. Uno de sus números más recordados es el del tanque de tortura china, donde se sumergía en agua encadenado y lograba liberarse. El truco de caminar sobre el agua, realizado por magos callejeros como Dynamo, deja a todos perplejos. Parece desafiar las leyes de la física. Y aunque hay teorías sobre plataformas de vidrio, nadie lo ha demostrado con certeza. Y como el viaje no se detiene, hoy vamos a recorrer los pasillos más insólitos del planeta, donde el arte, la historia y lo absurdo se mezclan sin vergüenza. Empezamos fuerte con el Museo del Cabello en Abanos, Turquía. Tiene más de 16.000 mechones donados por mujeres de todo el mundo, cada uno con su nombre y dirección. Sí, entras a una cueva llena de cabello colgando del techo. Inquietante pero real. En Croacia encontramos el Museo de las Relaciones Rotas, donde la gente dona objetos que representan rupturas amorosas. Cartas, peluches, hasta una prótesis ortopédica con historia incluida. Cada pieza viene con su relato, algunos tristes, otros absurdos. En Suecia está el Museo del Fracaso. Aquí se exhiben productos que fueron un desastre comercial, desde una Coca-Cola con café hasta un Nokia que quería competir con la Game Boy. Un recordatorio de que hasta las grandes marcas pueden meter la pata. En Millau, Francia, hay un museo dedicado enteramente al arte de fabricar guantes. Desde piezas medievales hasta creaciones de alta costura, cada par cuenta una historia. Un recorrido inesperadamente elegante por una prenda olvidada. Pasamos a Japón, donde está el Museo del Ramen Instantáneo. Pero no solo muestra fideos. Puedes crear tu propia sopa, personalizar envases y recorrer una réplica de una calle japonesa de los años 50. Un museo para comérselo. En Alemania existe el Museo del Currywurst, dedicado por completo a esta famosa salchicha con salsa de curry. Puedes conocer su historia, ver su evolución desde la posguerra, oler las especias e incluso participar en juegos interactivos relacionados con este plato típico. En Italia existe un museo dedicado a los métodos históricos de justicia y castigo utilizados en la Edad Media. Muestra réplicas de objetos y explica cómo era la mentalidad de aquella época. Una experiencia intensa que invita a reflexionar sobre el pasado. ¿Has oído hablar del Museo Subacuático de Arte en México? Las esculturas están bajo el mar y solo se pueden visitar buceando. Además, funcionan como arrecifes artificiales que ayudan a restaurar la vida marina. En Texas, el Museum of Weird hace honor a su nombre. Exhibe objetos fuera de lo común, como figuras enigmáticas, fragmentos misteriosos y curiosidades que parecen sacadas de una feria del siglo pasado. Ideal para quienes aman lo raro y lo inexplicable. El Museo del Espionaje en Washington, D.C. permite ver gadgets reales de la Guerra Fría, túneles secretos y cómo se entrenaban agentes encubiertos. Puedes incluso ponerte a prueba con juegos interactivos para ver si serías buen espía. En Hyderabad, India, el Sudha Cars Museum expone una colección única de vehículos hechos a mano, muchos con formas insólitas como frutas, cámaras o zapatos. Algunos están fabricados con materiales reciclados y otros son piezas en miniatura.
En Francia existe un museo dedicado a las leyendas y criaturas mitológicas más famosas. Allí encontrarás objetos históricos, símbolos antiguos y muchas referencias al folclore gótico europeo. Ideal para fans del misterio y la mitología. En Seúl, Corea del Sur, existe el Museo del Kimchi. Sí, solo de kimchi. Puedes aprender cómo se fermenta, su historia, ver más de 100 variedades y hasta oler cada tipo. Un museo para los 5 sentidos. En Alemania, el Museo del Pan narra la historia cultural del pan en más de 30.000 años. Desde herramientas prehistóricas hasta obras de arte inspiradas en el trigo, es uno de los museos más inesperadamente fascinantes del mundo. En Nueva York está el Museum of Bad Art, donde solo se exhiben obras que son tan malas que terminan siendo geniales. Arte de aficionados con proporciones extrañas, colores locos o conceptos imposibles de entender. En París se encuentra el Museo del Perfume, donde puedes descubrir cómo se fabricaban fragancias en la antigüedad, oler ingredientes naturales y ver frascos lujosos de siglos pasados. Un viaje sensorial que mezcla historia, química y mucho glamour. Terminamos en Nueva York, donde el Museo de la Comida Americana explora la historia, la cultura y las rarezas gastronómicas de Estados Unidos. Puedes descubrir inventos culinarios olvidados y probar sabores que marcaron época. Una experiencia multisensorial que te abre el apetito y la curiosidad. Y ahora, viajaremos millones de años al pasado para descubrir secretos que han quedado enterrados bajo tierra. Ponte el sombrero de explorador y agarra tu lupa, que comienza esta aventura jurásica. ¿Sabías que no todos los dinosaurios eran gigantes? Mientras algunos medían más de 30 metros de largo, otros no eran más grandes que una gallina. El Microraptor, por ejemplo, era tan pequeño que podía planear entre los árboles como un ave primitiva. Y sí, tenía plumas. Porque, aunque cueste creerlo, muchos dinosaurios carnívoros, incluido el temido Tiranosaurio Rex, probablemente estuvieron cubiertos de plumas durante al menos una etapa de su vida. Pero si hablamos de inteligencia, el Trudon destaca entre todos. Su cerebro, proporcionalmente más grande que el de cualquier otro dinosaurio, lo convierte en uno de los más listos. Algunos científicos incluso han imaginado cómo habría evolucionado si no se hubiera extinguido. ¿Dinosaurios inteligentes dominando el mundo? Parece ciencia ficción, pero la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas. Y hablando de sorpresas, ¿sabías que los dinosaurios aún existen? Técnicamente, las aves actuales son descendientes directos de los dinosaurios terópodos. Así que cada vez que veas una paloma, podrías estar viendo un primo lejano del Velociraptor. Aunque, eso sí, el verdadero Velociraptor era mucho más pequeño que el de Jurassic Park, tenía plumas y era del tamaño de un pavo. Nada que ver con la bestia cinematográfica. El Triceratops también esconde un secreto. Durante años, los paleontólogos pensaron que el Torosaurus era una especie distinta, hasta que descubrieron que, en realidad, podría ser simplemente un Triceratops adulto. Un error de identidad fósil que cambió los libros de la historia. Por otro lado, el Argentinosaurus ostenta el título del dinosaurio más grande jamás descubierto. Su longitud podía superar los 35 metros. Lo que equivale a más de 3 autobuses escolares en fila. Imagina la sombra que proyectaría ese coloso. Pero no solo eran enormes, también eran sorprendentes en otros sentidos. El hadrosaurio, por ejemplo, tenía hasta 1000 dientes que se renovaban constantemente, como una línea de montaje bucal que nunca se detenía. Y si pensabas que los dinosaurios solo vivieron en climas cálidos, te sorprenderá saber que se han encontrado fósiles en el Ártico y en la Antártida. Algunos lograron adaptarse a condiciones de frío extremo y largas noches polares. Uno de los dinosaurios más extraños fue el Spinosaurus, que se cree que era semiacuático. Podía nadar y pescar como un cocodrilo gigante, convirtiéndolo en una rareza entre los suyos. También se han encontrado restos de nidos comunales,
lo que sugiere que algunas especies cuidaban de sus crías como lo hacen muchas aves modernas. No todos los dinosaurios eran escamosos. Se ha descubierto que muchos terópodos, como el Velociraptor, estaban cubiertos de plumas. Algunos científicos creen que incluso eran de colores brillantes y que las usaban para cortejar. Los paleontólogos también han hallado fósiles en lugares insospechados, desiertos, ciudades, montañas, incluso en patios traseros, porque donde menos lo esperas puede aparecer una huella del pasado. Y claro, la gran extinción. Aunque siempre se menciona el meteorito como la causa principal, ahora se sabe que fue solo una parte del problema. Las erupciones volcánicas y los cambios en el nivel del mar también jugaron un papel decisivo. Fue una tormenta perfecta que acabó con una era. Uno de los dinosaurios más curiosos es el Therizinosaurus, famoso por sus garras descomunales que podían alcanzar 1 metro de largo. Aunque parecen de un depredador, en realidad este dinosaurio era herbívoro. Sus garras eran como cuchillas, pero probablemente las usaba para defenderse o para alcanzar hojas altas. En Mongolia se encontró uno de los fósiles más impactantes jamás descubiertos. 2 dinosaurios fosilizados en pleno combate. Un Velociraptor y un Protoceratops atrapados en el momento exacto en que uno atacaba y el otro mordía. Es una instantánea del pasado, como si el tiempo se hubiera congelado en plena batalla. El dinosaurio con el cuello más largo jamás hallado es el Mamenchisaurus. Su cuello podía medir hasta 15 metros, más que una cancha de tenis. Esto le permitía alimentarse de árboles altísimos sin moverse demasiado, algo útil si mides como un edificio de 5 pisos. Algunas especies de dinosaurios desarrollaron estrategias sociales y defensivas muy complejas. El Mayasaura, por ejemplo, vivía en manadas y cuidaba activamente de sus crías en nidos comunales. Este comportamiento parental avanzado cambió la idea de que los dinosaurios eran criaturas solitarias y salvajes. Se han encontrado fósiles con tejidos blandos parcialmente conservados, como vasos sanguíneos o colágeno. Aunque no se puede clonar un dinosaurio como en las películas, estos hallazgos acercan a la ciencia un paso más a comprender cómo eran realmente estos animales. Aunque medía más de 9 metros de largo, el estegosaurio tenía un cerebro que apenas pesaba 70 gramos. Eso lo convierte en uno de los dinosaurios con la menor relación cerebro-cuerpo de la historia. Los huevos más grandes jamás descubiertos pertenecen al Gigantoraptor y podían llegar a medir hasta 50 centímetros de largo. A pesar de su tamaño, eran muy frágiles y los nidos se construían con cuidado para protegerlos. Había huevos tan pequeños como una pelota de golf y otros tan grandes como balones de baloncesto. Además, sus formas variaban. Podían ser esféricos, alargados, en espiral o con texturas curiosas, y se han encontrado en nidos perfectamente organizados. Aunque a veces Hollywood lo sugiera, entre la extinción de los dinosaurios y la aparición del Homo sapiens pasaron más de 60 millones de años. Somos recién llegados comparados con ellos. El tiranosaurio cambiaba de dientes constantemente. Podía perder y reemplazar dientes de forma similar a un tiburón. Algunos estudios indican que cambiaba de dientes cada 2 o 3 semanas. Así mantenía su temible mordida siempre afilada. Los paleontólogos estudian excrementos fósiles, se llaman coprolitos, y gracias a ellos se puede saber qué comían los dinosaurios, cómo digerían y hasta si tenían parásitos. Un fósil de caca puede ser más valioso que un hueso completo. Se han encontrado huesos con huellas de mordeduras de otros dinosaurios. Algunos fósiles muestran claramente marcas de dientes. Esto sugiere comportamientos carroñeros o incluso canibalismo en ciertas especies, como el Majungasaurus. Los cocodrilos son parientes cercanos de los dinosaurios. Ambos pertenecen al grupo de los arcosaurios. Mientras los dinosaurios desaparecieron, los cocodrilos sobrevivieron y han cambiado muy poco en más de 200 millones de años.
Algunos dinosaurios, especialmente los terópodos como el Velociraptor o el Tyrannosaurus Rex, tenían huesos huecos. Esto los hacía más ligeros y ágiles. Para continuar con nuestra aventura, vamos a conocer a los gigantes de acero que hacen temblar la Tierra. Prepárate para descubrir las megamáquinas más impresionantes del mundo. ¡Arranca que nos vamos! La Bagger 293 es la excavadora más grande del planeta, un auténtico monstruo de acero creado en Alemania. Con casi 100 metros de altura y un peso de 14.200 toneladas, esta colosal máquina es capaz de devorar el terreno como si fuera mantequilla. Su rueda de cangilones no descansa. Puede mover más de 240.000 toneladas de tierra en apenas un día. La Bagger 288 es otra de las excavadoras mineras más impresionantes jamás construidas. Con más de 13.000 toneladas de peso, se mueve lentamente sobre enormes orugas que parecen diseñadas para un dinosaurio mecánico. Su rueda de cangilones arrasa el suelo a un ritmo constante, devorando capas enteras de tierra y carbón como si fueran simples migajas. El Wärtsilä Sulzer es el motor diésel más grande que se haya fabricado en toda la historia. Con 13 metros de altura y 26 de longitud, parece más un edificio metálico que una simple máquina. Su potencia es tan descomunal que equivale a la fuerza de 1.500 automóviles funcionando al mismo tiempo. Está diseñado para mover cargueros que transportan miles de toneladas a través de los océanos. El Antonov Mriya fue el avión más grande de la historia, una auténtica leyenda de la aviación. Con 6 motores y unas alas de 88 metros, parecía más una nave futurista que una aeronave real. Su tamaño descomunal le permitía transportar cargas que ningún otro avión podía llevar, incluyendo transbordadores espaciales. El Hughes Hercules, apodado Spruce Goose, fue un hidroavión tan colosal como peculiar. Construido en gran parte de madera debido a la escasez de metales tras la Segunda Guerra Mundial, parecía imposible que pudiera despegar. Sin embargo, en el 1947 logró volar una única vez, apenas unos segundos, lo suficiente para entrar en la historia. El Stratolaunch Rock es un avión tan extraño como impresionante, diseñado para lanzar cohetes desde el aire. Su característica más llamativa son sus 2 fuselajes unidos por un ala gigantesca de 117 metros, más larga que un campo de fútbol. Este diseño inusual le permite cargar misiones espaciales bajo sus alas y soltarlas en pleno vuelo. El Airbus A380 es el gigante indiscutible de la aviación comercial, una auténtica ciudad en el cielo. Con capacidad para transportar a más de 800 pasajeros en un solo vuelo, redefine lo que significa viajar en avión. Sus 2 pisos completos, su tamaño imponente y su tecnología avanzada lo convierten en una maravilla de la ingeniería moderna. El Prelude es la estructura flotante más grande jamás construida por el ser humano. Con 488 metros de longitud, supera en tamaño a muchos rascacielos tumbados y parece más una ciudad en el mar que una simple plataforma. Su misión es extraer, licuar y almacenar gas natural directamente en alta mar, evitando el transporte hacia tierra firme. El Pioneering Spirit es el barco grúa más grande del mundo, una auténtica bestia de los mares. Su diseño le permite levantar plataformas petroleras enteras, de miles de toneladas, como si fueran simples piezas de construcción. Con más de 380 metros de largo y una fuerza descomunal, puede desmontar estructuras en alta mar que antes parecían imposibles de mover. El Seawise Giant fue el superpetrolero más grande que haya surcado los océanos. Con 458 metros de eslora, era más largo que 4 campos de fútbol colocados uno tras otro. Su peso alcanzaba las 650.000 toneladas, lo que lo convirtió en un verdadero titán de los mares. Era tan enorme que no podía atravesar el Canal de Panamá ni el de Suez. El Velas es el camión minero más grande y poderoso del mundo, un verdadero monstruo de la ingeniería. Es capaz de cargar 450 toneladas en un solo viaje, una cantidad que dejaría pequeño a cualquier vehículo convencional.
Cada una de sus ruedas mide más de 4 metros de altura, lo suficiente para que un coche entero quede empequeñecido a su lado. Cuando circula por las minas, parece más un edificio en movimiento que un simple camión. El Caterpillar es uno de los camiones mineros más colosales jamás fabricados. Su imponente motor de 4.000 caballos de fuerza le da la potencia necesaria para mover cientos de toneladas sin esfuerzo. Con una altura que supera una casa de 2 pisos, intimida a cualquiera que se acerque a su sombra. La pala Big Brutus fue una de las máquinas mineras más imponentes de su tiempo. Con 49 metros de altura y un peso superior a las 5.000 toneladas, parecía un rascacielos andante dentro de las minas. Aunque ya no trabaja, hoy sigue en pie como museo al aire libre en Kansas, donde miles de visitantes la contemplan con asombro. El Crawler Transporter de la NASA es un vehículo oruga tan inmenso como indispensable para la exploración espacial. Diseñado en los años 60, tiene la misión de transportar cohetes de hasta 3.500 toneladas desde los hangares hasta la plataforma de lanzamiento. Avanza a menos de 2 kilómetros por hora, pero con una precisión milimétrica que garantiza la seguridad de cargas tan delicadas. La tuneladora Bertha fue una de las más grandes jamás construidas, con un diámetro de 18 metros que la convertía en un verdadero monstruo subterráneo. Fue utilizada en Seattle para abrir un túnel de casi 3 kilómetros bajo la ciudad, una tarea titánica que puso a prueba su resistencia. Su disco giratorio podía triturar la roca como si fuera mantequilla, avanzando lentamente en las profundidades. El Big Muskie fue una de las excavadoras dragalina más grandes que han existido en la historia de la minería. Con un peso de 13.000 toneladas, este gigante podía mover más de 150 toneladas de tierra en un solo movimiento de su enorme pala. Su tamaño era tan colosal que parecía un edificio móvil diseñado para devorar el paisaje sin esfuerzo. El Large Hadron Collider, situado en Suiza, es la máquina más grande jamás creada por el ser humano. Con sus 27 kilómetros de circunferencia, es un túnel subterráneo donde partículas diminutas son aceleradas casi a la velocidad de la luz. Este coloso científico permitió el descubrimiento del bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios. El Saturn fue el cohete más poderoso de la historia, la obra maestra que llevó al hombre a la Luna en el 1969. Con más de 110 metros de altura, se elevaba como un rascacielos de fuego y acero en cada lanzamiento. Su potencia era tan brutal que liberaba la energía equivalente a una pequeña bomba nuclear en cada despegue. La Starship de SpaceX es la nave más grande y ambiciosa que se ha construido hasta ahora. Diseñada para llevar seres humanos a Marte y más allá, mide 120 metros de altura, superando incluso al legendario Saturn. Está hecha para ser completamente reutilizable, lo que cambiaría para siempre la forma en que viajamos al espacio. La Estación Espacial Internacional es la mayor estructura jamás construida en órbita, un proyecto conjunto de múltiples países. Pesa unas 420 toneladas y viaja a 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta completa a la Tierra cada 90 minutos. En su interior, astronautas de todo el mundo realizan experimentos científicos imposibles de llevar a cabo en la superficie. El Big Boy fue la locomotora a vapor más grande y poderosa de la historia ferroviaria. Con 600 toneladas de peso y más de 40 metros de longitud, era capaz de arrastrar trenes interminables a través de las montañas de Estados Unidos. Su nombre no es casualidad. Era un auténtico niño grande del hierro y el vapor. Hoy, restaurado, sigue funcionando en ocasiones especiales. El Shinkansen Alpha es el tren bala más moderno y avanzado de Japón, diseñado para marcar el futuro del transporte ferroviario. Su velocidad puede alcanzar los 400 kilómetros por hora, deslizándose con suavidad y precisión extrema. El Shanghai Maglev es el tren más rápido del mundo en operación comercial gracias a la levitación magnética. Al no tener contacto con los raíles, flota y se impulsa suavemente, alcanzando los 430 kilómetros por hora.
Este sistema futurista convierte cada viaje en una experiencia silenciosa y ultra rápida, reduciendo distancias en cuestión de minutos. Y terminamos con el proyecto más desmesurado de todos, el Land Cruiser, un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial que jamás se construyó. Habría pesado 1000 toneladas y medido 35 metros de largo, prácticamente un edificio sobre orugas. Para acabar nuestro viaje, nos sumergimos en las profundidades del océano con el objetivo de descubrir los objetos más extraños que se han encontrado bajo el mar. Prepárate para una inmersión llena de misterios y tesoros ocultos. La máquina de Anticitera es uno de los hallazgos más misteriosos del mar. Fue encontrada en un naufragio griego y tiene más de 2000 años de antigüedad. Se trata de un complejo mecanismo de engranajes de bronce, considerado la primera computadora analógica de la historia. Su función era predecir eclipses y movimientos astronómicos, algo increíble para una civilización tan antigua. En las aguas cercanas a Costa Rica se han hallado algunas de sus famosas esferas de piedra, sumergidas durante siglos. Estas rocas son perfectamente redondeadas, algunas de hasta 2 metros de diámetro. Nadie sabe con certeza cómo fueron talladas con tal precisión, ni cuál era su función exacta. Para muchos, son uno de los grandes enigmas arqueológicos del continente. En costas del Mediterráneo español se han encontrado enormes anclas fenicias sumergidas. Los fenicios fueron navegantes expertos hace más de 3000 años, y estos objetos confirman la magnitud de sus viajes. Talladas en piedra y pesadas como bloques de construcción, servían para detener barcos en alta mar. Cada ancla recuperada es una pieza que conecta nuestro presente con la navegación más antigua. Bajo las aguas del Mediterráneo se recuperaron gigantescas estatuas de la ciudad perdida de Heracleión. Estas esculturas, de más de 5 metros de altura, representan a dioses egipcios olvidados por el tiempo. Tras siglos sumergidas, emergieron cubiertas de algas y corales, como si hubieran estado dormidas en silencio. Hoy asombran al mundo como uno de los tesoros más impresionantes del Egipto antiguo. En cuevas submarinas del mar Adriático se han encontrado cientos de monedas romanas. Algunas son de oro, otras de plata, y todas datan de más de 1500 años atrás. Lo sorprendente es que muchas conservan grabados y detalles visibles pese al paso del tiempo. Estos pequeños discos cuentan historias de comercio, imperios y rutas marítimas que alguna vez dominaron el Mediterráneo. Bajo las aguas heladas del mar Báltico se han descubierto collares, brazaletes y adornos vikingos. Estas joyas, talladas con una delicadeza sorprendente, muestran el poder y la riqueza de los antiguos guerreros del norte. Se cree que muchas fueron ofrendas o botines de guerra hundidos intencionalmente. Cada pieza rescatada parece un eco brillante de una época llena de conquistas y leyendas. En arrecifes del Caribe han aparecido cañones de bronce, hundidos durante batallas navales de hace siglos. Aunque pesan toneladas, han resistido siglos bajo el agua, cubiertos por corales y arena. Algunos incluso conservan los escudos reales grabados en su superficie. El mar Báltico también guarda campanas de iglesia que terminaron en sus profundidades durante antiguas guerras. Estos objetos religiosos, hechos de bronce, se hundieron cuando barcos cargados de tesoros fueron atacados. Con el tiempo, quedaron cubiertas de algas y sedimentos, pero aún hoy pueden sonar con un leve eco metálico. Son símbolos de fe que sobrevivieron a la furia del mar. En el Golfo de México se esconde un bosque prehistórico de cipreses de más de 50.000 años. Sus troncos permanecieron enterrados en sedimentos hasta que un huracán los dejó al descubierto. Hoy, bucear allí es como viajar en el tiempo a un mundo perdido. En el fondo del mar Báltico apareció una formación rocosa de 60 metros que muchos comparan con un platillo volante. Algunos creen que es natural, otros sospechan que fue tallada por el hombre. Sea lo que sea, sigue siendo uno de los mayores enigmas submarinos. Cerca de Japón se alzan bajo el agua enormes estructuras de piedra con forma de escaleras y terrazas. Para algunos son simples formaciones naturales,
pero otros ven los restos de una ciudad milenaria. Su origen aún divide a científicos y exploradores. Dos locomotoras de vapor del siglo XIX descansan en el fondo del Atlántico, frente a la costa de Nueva Jersey. Nadie sabe cómo llegaron hasta allí, ni por qué nunca hubo registros de su hundimiento. Permanecen intactas, como si el océano las hubiera tragado en silencio. En la bahía de San Frutuoso, cerca de Génova, descansa bajo el mar una estatua de bronce de Jesucristo con los brazos extendidos hacia la superficie. Fue colocada en el 1954 como homenaje a los buzos fallecidos en el mar. Con el tiempo, se cubrió de algas y corales, convirtiéndose en un símbolo espiritual y uno de los monumentos submarinos más visitados del mundo. En las profundidades de Florida descansa el USS Vandenberg, un gigantesco barco militar hundido en el 2009 para crear un arrecife artificial. Entre sus restos sobresale un enorme radar parabólico cubierto de algas y corales, que parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo que antes rastreaba satélites en la Guerra Fría, hoy sirve como refugio para peces y buceadores que exploran este coloso sumergido. En México, bajo las aguas de Cancún, se levantó un museo con más de 500 estatuas humanas. Las figuras fueron colocadas intencionalmente para crear un arrecife artificial. Hoy, son hogar de peces y corales que conviven con el arte. En las aguas del mar Mediterráneo, un buzo se topó con una espada medieval de más de 900 años de antigüedad. Estaba cubierta de conchas, algas y una gruesa capa de sedimentos, pero aún se distinguía claramente la forma de la empuñadura y la hoja. Los arqueólogos creen que perteneció a un caballero cruzado que navegaba por la región. En el Pacífico aún yacen cazas y bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Sus cabinas, hélices e incluso armas permanecen bajo el agua, como si esperaran volver a volar. Son cápsulas del tiempo que recuerdan los horrores del conflicto. En las costas de Florida, un galeón español hundido dejó un reguero de monedas de oro esparcidas por la arena. Los buzos lo llaman el tren de monedas porque parecen formar una vía brillante bajo el mar. Un hallazgo que mezcla historia y tesoros. En Hawái, buzos hallaron una formación volcánica que parece un camino de ladrillos amarillos. Bautizada como la Yellow Brick Road, se asemeja a una carretera en medio del océano. En el Atlántico fueron halladas piezas del cohete Saturno V, el que llevó al hombre a la Luna. Jeff Bezos financió la expedición que rescató los restos del fondo marino. Cada fragmento recuperado es un recuerdo tangible de la carrera espacial. En Micronesia, la laguna de Chuuk esconde decenas de barcos japoneses hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Tanques, aviones y armas aún reposan en sus bodegas. Hoy, es un cementerio submarino convertido en santuario para buzos y vida marina. En el 2011, frente a las costas de Miami, apareció un piano de cola en medio de un banco de arena. Muchos pensaron que era un misterio marino, pero en realidad se trataba de una broma. Un joven lo colocó allí como parte de una instalación artística improvisada. Aunque no estaba realmente sumergido en las profundidades, la imagen del piano solitario en medio del mar se volvió viral en todo el mundo. Frente a las costas de Okinawa, en Japón, los buzos pueden encontrarse cara a cara con réplicas de los famosos moais de la isla de Pascua. Estas estatuas no son restos arqueológicos, sino un proyecto artístico y turístico diseñado para atraer visitantes al mundo submarino. Aún así, verlos bajo el agua, cubiertos poco a poco por algas y corales, genera la sensación de estar ante guardianes silenciosos de un reino perdido. Allá por el 1628, el galeón sueco Vasa se hundió en su primer viaje. Tras más de 3 siglos en el fondo, fue rescatado prácticamente intacto, con esculturas barrocas, cañones de bronce y objetos personales aún preservados. Hoy reposa en un museo donde cada madera, cada ornamento y cada moneda nos susurra historias de gloria y tragedia naval. En un lago de Minnesota,
un artista colocó una estatua a tamaño real de Jason Voorhees, el mítico villano de la saga Viernes 13. La figura, con su máscara de hockey y su traje deteriorado, descansa encadenada en el fondo oscuro del agua. Los buzos que la encuentran aseguran que es una de las visiones más aterradoras bajo el agua, como si Jason esperara su momento para regresar. Y hasta aquí tu hora de Pancho Express. Si te ha gustado, ya sabes, deja tu like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.